Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual continuamos desarrollando la aplicación web, pero recuerda que todavía nos encontramos en etapas tempranas de la construcción del backend. En el video anterior te había explicado ya cómo es que se hace el mapeo de algunas entidades y habíamos iniciado pues con las entidades de autor, categoría y libro, donde se te había explicado algunas anotaciones importantes de la persistencia como el arroba entity, el arroba table, la parte de los arroba column, el arroba id y el arroba generate value. Asimismo también hemos visto algunas de las tantas anotaciones que sirven para poder representar asociaciones. Y hasta el momento hemos utilizado lo que es el arroba many to one. No es el único, evidentemente existe también el many to many, si es que quieres representar relaciones de muchos a muchos, el one to many, si es que es de uno a muchos, o el one to one, si es que es de uno a uno. Eventualmente, en este proyecto voy a utilizar mucho el many to one y el one to many, que son muchas de las relaciones que se suelen representar cotidianamente en base de datos relacionales. Así que dado este contexto, vamos a ver con qué continuamos en este video. Vamos a pasar a nuestro entorno de desarrollo para explicarte cuáles son las entidades que ahora nos toca mapear. En esta ocasión vamos a hacer el mapeo de las siguientes tablas que corresponden ya al flujo de compra. Para eso vamos a mapear lo que vienen a ser los usuarios, ¿no? La tabla usuarios, la tabla compras, el detalle de la compra, donde, como podemos observar en estos ítems de compra, tenemos que especificar también claves foráneas como son el ID y el ID en este caso de la compra. Y en el caso de la compra, se tiene que mapear el ID del cliente como clave foránea, que es el que inicia todo el flujo de la compra en este caso. Entonces, te voy adelantando que las clases ya tienen parte del código y solamente me voy a centrar en explicarte cómo es que se representan esas relaciones de tal manera que el video no se expanda mucho y no volvamos a ver explicación que ya se dio en el video anterior. Dicho eso, vamos a la parte del código. Acá están las clases en base a las tablas que te he mencionado. Tengo la tabla user, que para mí va a ser el cliente. Como en los videos anteriores olvidé de haberlo creado, acá lo que he hecho es crear esa clase en la capa de entidades. Y acá tengo ya el primer mapeo de esta entidad. Lo mismo de siempre. Tengo el arroba data, el arroba entity, el arroba table. Y tengo pues sus respectivas columnas de acuerdo a la tabla. En esta parte, solamente un detalle. En el caso de los usuarios, para este contexto vamos a manejar roles. Según la base de datos, acá aparece un rol, pero lo está manejando como un varchar. Eso es a nivel de base de datos. Sin embargo, a nivel de la aplicación, yo podría tener una lista de roles. Para eso tengo alternativas de cómo trabajar los roles. Podría crear una tabla rol donde podría tener esa información, pero en este caso, como quiero que el producto salga lo más rápido posible, lo que voy a hacer es, en lugar de tener una tabla, simplemente generar un enum. Un enum en Java es básicamente un tipo de dato que te permite almacenar una colección de valores. ¿Cómo se crea un enum? Nos vamos acá al paquete que habíamos creado en model. Vamos a darle clic derecho, nuevo, Java, y vamos a colocar el nombre de rol. Y en este caso vamos a tener los siguientes roles. Vamos a tener un rol de admin y un rol de user. A propósito, acá es enum, solo que al momento de haber creado el archivo, te lo voy a volver a explicar porque olvidé de hacer esto. Java class y olvidé de seleccionar el enum. Pero si te pasa lo mismo que a mí, tranquilo, lo primero que puedes hacer es simplemente en lugar de class, simplemente reemplazar esa palabra reservada por enum y ya está.
Entonces acá tengo lo que es el admin y el user. Y ya que me encuentro acá, también voy a crear un segundo enum que tiene que ver con los estados del pago. La compra va a pasar por diversos estados. Esos estados van a hacer que la compra en un primer momento va a estar como pendiente y después pasará al estado de pagado cuando PayPal procese todo el pago de acuerdo al monto que se está generando. Entonces en ese caso voy a colocarle como payment status y ahora sí voy a seleccionar la parte de NUM. En NUM y acá manejo los siguientes estados. Pendiente y en este caso solamente dos, que es pendiente o pagado. Y sí. Si tú tienes un escenario, digamos, similar en el cual tienes clases que ameriten una lista de valores, te recomiendo utilizarlos en NUMS porque es parte de una buena práctica. Dicho eso, ahora sí vamos a la parte de los usuarios. Y en la parte del usuario, estos enums los voy a colocar simplemente como un atributo más, pero con una notación en particular que es el enumerated enumType.string. Este tipo de enum tiene dos maneras de cómo colocarlo. Si quieres almacenar el valor, como es lo que te piden en la tabla de la base de datos, trabájalo como un string. Pero si solamente quieres guardar las posiciones, trabájalo como ordinal. En mi caso me genera más valor saber cuál es el nombre del enum, que puede ser admin o user. Entonces por ese motivo lo voy a trabajar como un string. Luego de eso voy a colocar el rol, que es el enum que he creado. Importantísimo, no te vayas a equivocar porque observa que estamos utilizando un nombre que es de mucho uso en algunos paquetes de Java y simplemente acá hay que tener mucha fijación en saber cuál es el nombre adecuado. En mi caso es rol del paquete que he creado y acá simplemente le pongo rol. Hasta ahí ya tengo el mapeo completo de mi entidad user, que recuerda que para mí es customer. Eso quiere decir que acá tranquilamente lo puedo cambiar como customer. Eso es el nombre con el cual necesito pues que se genere en la parte de la base de datos. Una vez que ya tengo eso, ahora voy a pasar a la parte de la compra, que está representado por esta clase. Y acá he colocado ya la información base que nuevamente se vuelve a repetir, que son las anotaciones que ya te expliqué anteriormente. En este caso, sí que lo que tengo que hacer es especificar el vínculo que existe entre una compra y el usuario. Entonces, en este caso, ese tipo de asociación va a ser muy similar a lo que había entre libro y categoría y autor. En este caso vamos a ponerle user, casa. Ahora, luego tengo que indicar qué tipo de cardinalidad es esto. Y es que una lista de compras, o sea, muchas compras van a ser generadas solamente por un usuario. Entonces, ¿eso cómo se representa? Recuerda que el many parte desde la clase donde te encuentras y el tú va hacia la clase con la cual tú quieres vincular. Además de eso, importantísimo, no te vayas a olvidar de colocar el join column. Y es importante que lo coloques porque si no haces, como que le das mucha libertad a Hibernate que él autogenere muchas cosas por su cuenta. Lo cual está bien, pero también es muy importante que tú tengas el control en algunas cosas, como por ejemplo detallar el nombre y algunas cosas personalizadas. En este caso, por ejemplo, va el customer ID reference, vamos a ponerle el ID, comita, y acá le colocamos el foreign key, arroba, ya está. Y con eso ya lo tengo. Hasta ahí, ese mapeo de la clase entity. Me voy a dirigir ahora al detalle de la compra, al ítem de la compra, y acá tengo ya también algo similar. Ya te he puesto la base, pero acá sí tengo que analizar lo siguiente. Este detalle, según lo que te mencionan en la base de datos, observa que está conformado por dos claves foráneas. Una que proviene del libro y otra que proviene de la compra. Entonces, eso es lo primero que tenemos que preocuparnos en mapear. Entonces, private book acá, hasta ahí estamos. Y el otro sería public
book purchase. Paso número 1, desbloqueado. ¿Qué es lo que te falta? Colocar las anotaciones. Many to one, many to one. Una vez que ya colocaste esas anotaciones, lo siguiente es indicar el arroba join-column. Arroba join-column. Y acá me voy a apoyar un poco en el autocomplete que tengo a la mano. Simplemente recuerda que cuando se autogenera, siempre hay que darle una revisadita porque los autocomplete están muy buenos, pero a veces autocompletan alguna cosa que se nos puede pasar. Entonces, en este caso, este es el ID, esta es la clave foránea, hasta ahí está perfecto, cómo lo está mapeando. Y acá mismo también vamos a hacer algo similar. Arroba join-column. Vamos a ponerle este de acá. Fijamos un poco si lo he hecho muy bien. Y sí, lo ha autogenerado correctamente. Ahora, hasta ahí ya lo pude haber completado. Sin embargo, acá voy a colocar una anotación que me va a servir o me va a ser de mucha utilidad cuando esto lo veamos en un formato JSON. De momento lo voy a colocar, pero cuando llegue a esa etapa donde tenga que hacer la prueba del API, va a tomar más relevancia y regresaré nuevamente a esta parte del código para reforzar la explicación. Y esa anotación es arroba JSON ignore. Lo que sucede es que cuando esta estructura, o sea, esta entidad, se convierte en un formato JSON, lo que yo necesito que se muestre solo es esta información y la información del libro que se encuentra en ese ítem. Pero no necesito que se muestre nuevamente este purchase. ¿Por qué? Porque si no sería un JSON interminable. Fíjate, si yo muestro esto en el JSON, lo que va a hacer ese JSON es entrar acá y nuevamente me va a mostrar todo esto acá y así va a ser como un bucle interminable. Por ese motivo, utilizando esta anotación, le digo, hey, únicamente muéstrame todo esto de acá, pero al momento de generar ese JSON, ignora esta parte de acá. Y acá viene el segundo sustento de esto. Vamos al diagrama de clase. En el diagrama de clase, observa que estas clases están conformadas por una composición. Entonces, la composición trata de que tienes una clase todo y una clase parte. Los objetos que son parte no pueden existir sin el todo. Si el todo, digamos, se libera de memoria, los objetos parte también se van. A eso se le llama una asociación fuerte o también llamado composición. Eso, cuando tú lo llevas al mapeo, eso se representa como una asociación bidireccional. En este caso, por ejemplo, si yo estoy acá en ítem compra, en el ítem de compra, yo ya tengo una vinculación con la compra. O sea, este ítem sabrá a qué compra pertenece. Pero hasta ahí simplemente tengo una asociación desde ítem hasta compra. Eso en un solo sentido. Pero ¿qué es lo que me falta? Completar la siguiente parte por composición. Entonces me voy a compra y en compra hago esto. Le digo, pero esta compra tendrá asociado una lista de ítems. Ítems le voy a poner. Y acá es donde establezco la bidireccionalidad. Entonces, ¿eso cómo se hace? Que en una compra, one, existen muchos detalles o muchos ítems. Y en cada ítem va a haber información del libro que estás comprando. ¿Ok? Entonces, eso es importante siempre y cuando a nivel de tu diagrama de clase tú estás representando de manera conceptual una asociación pero tipo composición. Por lo general, estos casos son en los clásicos ítems que son, por ejemplo, de factura. O sea, tienes una factura y esa factura está conformada por varios ítems. Eso mismo va a suceder, por ejemplo, en las colecciones. Cuando un usuario va a generar una colección, podría ser que al momento que eliminas la colección, todos los elementos que tú colocaste ahí se eliminan. Pero eso es conceptual. ¿Ok? Y eso
se representa en un diagrama de clase y lo traemos a colación de esta manera. Entonces, fíjate que en este one-to-many le estás diciendo, hey, el mapped by, o sea, esto se va a mapear con este atributo. ¿Y este atributo de dónde proviene? ¿Dónde está? Eso lo tienes acá, mira. Purchase, que es la compra. Entonces ahí ya estás estableciendo, estás cerrando el círculo de la asociación entre estas dos entidades. ¿Ok? Eso era importante mencionar. Entonces, hasta ahí ya tengo esta información de acá. Y lo que me está faltando para cerrar este video es que acá en la compra me está faltando colocar el status, el enum que había creado. Entonces vengo acá, digo private, colocar payment status. Y acá también vamos a colocarle un arroba column, para que se genere con ese nombrecillo. Y lo mismo acá. Vamos a colocar acá. Rol. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos el mapeo de las entidades que forman parte del flujo de la compra. En el siguiente video ya nos dedicaremos a mapear la parte de la generación de las colecciones con los collection boots. Y con eso daremos por finalizado a todo el mapeo de acuerdo al diagrama de clases y el diagrama de base de datos que nos han indicado. Así que te espero en ese video.